Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este en vivo. Es que qué apenas conecté a Facebook. Que diga TikTok. Les platico que digo que quiero poner otro celular ahí para tener tres. Está transmitiendo en Facebook, en TikTok y también en Instagram. Nomás que no he podido acomodar ese otro teléfono que tengo ahí. Voy a mirar. Y se me hace que también necesito comprar una cosita para ponerle ahí, con la que se va a poner el teléfono. Estaba pensando también como en transmitir en YouTube y eso, pero ahí todavía no puedo transmitir en vivo porque necesito 50 suscriptores para poder transmitir en vivo en YouTube. Y tengo como 17, algo así. Así que sigan mi página en YouTube para que pueda transmitir después en vivo. Con 50 suscriptores en YouTube puedo empezar a transmitir en vivo ahí también. Estoy como Yadira Calderón. Quien guste mirar ahí, la primera vez que yo hablé de Dios, la primera vez que yo di un devocional ahí hice un video ahí, lo puse en YouTube, está como, búsquenlo como Yadira Calderón. Le puse ahí devocional, dile a mi pueblo que marche. Devocional, búsquenlo así si un día lo quieren mirar, ¿verdad? Y les es de bendición, gloria a Dios. Es la primera vez que yo hablé ahí en cámaras de Dios. Se llama, le puse ahí el título, le puse Devocional Yadira Calderón. Devocional, dile a mi pueblo que marche. Yadira Calderón. Ahí lo van a encontrar. Y suscríbanse si lo miran, para llegar a los 50 suscriptores en YouTube y poder transmitir en vivo ahí también. Y que este mensaje llegue a más personas, primeramente Dios. Voy a cerrar la puerta, pero mejor la abro como que ya empezó a hacer calor ahora sí. Necesito, después voy a poner un abanico, algo ahí para que me dé aire. Voy a continuar leyendo la palabra de Dios. Voy a continuar aquí leyendo donde me quedé el día de ayer, que fue en el capítulo 28 de Mateo. Estoy haciendo ejercicio, les dije, y me lo propuse y lo estoy haciendo. Ahí la llevo poco a poquito. Nomás un ratito, pero algo es algo. De poco a poquito lo voy a lograr, primero Dios. Igual también la palabra de Dios poco a poquito, el alimento espiritual poco a poquito. Y verán que cómo se va a fortalecer su fe en Dios. Si leen su Biblia, les recomiendo que lean su Biblia. Es muy, muy, muy importante leer la palabra de Dios. ¿Cómo dice la palabra? Es que es que se está poniendo ahí con... ¿Cómo dice la palabra? Es que es que se está poniendo ahí con... Ok, a ver si no se corta algo ahí. Voy a estar leyendo en capítulo 28 del libro de Mateo. En el nombre del Señor Jesús, que puso del libro de Mateo. En el nombre del Señor Jesús, que pueda... Ok, vamos a ver. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando había revuelto la piedra. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, las guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos.
Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron. Durmiendo nosotros, y así esto fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermosa la palabra de Dios. Qué hermoso. Fíjense, recuerdan cómo la crucifixión, todo lo que leímos ayer, de todo lo de cómo sucedió, ¿verdad? Cómo fue la tortura, ¿verdad? Todo lo que le hicieron. Dios les bendiga, gracias. Todo lo que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Cómo lo torturaron y todo eso, lo golpearon, lo azotaron, después lo pusieron en un sepulcro que habían labrado, ¿verdad? De eso que era como de piedra, lo habían puesto ahí y ahí lo habían dejado, fue lo que leímos ayer, ¿verdad? Entonces lo dejaron ahí. Después dice, aquí está escrito que, anteriormente leí también que habían puesto unos soldados para vigilar el templo, para vigilar ese sepulcro, para vigilar que nadie lo sacara, porque Jesús había dicho que él resucitaría al tercer día. Entonces estos fariseos y todos ellos le pidieron al presidente que estaba en ese momento que les diera, ¿verdad? Autoridad para custodiar esa sepultura, ¿verdad? Para que no fuesen a decir que se había resucitado y que no sé qué. Entonces ellos pusieron guardias ahí, ¿verdad? Como habíamos leído ayer, los pusieron ahí, estaban los guardias vigilando esa sepultura, que nadie la tocase, que nadie llegase ahí, ¿verdad? Entonces llegó un ángel, aquí dice que llegó un ángel, sus vestiduras blancas, relucientes, llegó un ángel ahí. Entonces cuando llegó ese ángel, los soldados se quedaron paniqueados, se asustaron y se fueron con el ángel que miraron, con el ángel que se les apareció, ¿verdad?
Dice, aquí fue hecho un gran terremoto, se sacudió la tierra, se sacudió, hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, no cualquier ángel, ¿verdad? El ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra, o sea que quitó la piedra, ¿verdad? Revolvió la piedra, quitó la piedra, digamos. Estaba sentado sobre ella. Se sentó sobre la piedra, la piedra la que habían puesto, la que había cubierto la tumba de Jesucristo, ¿verdad? Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Oh, wow. ¿Se imaginan? Hermoso. Dice, de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. O sea, su aspecto fue como de muertos. Se quedaron, yo creo, como en shock, como ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Wow, como su aspecto era como relámpago, como algo reluciente, alumbrante, sus vestiduras blancas, y se sentó ahí en la piedra, ¿verdad? Dice, y respondiendo el ángel dijo y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron revueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis. Ok, después había llegado, después había ido dice, a la víspera del sábado que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellas fueron a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho ok, estaban los guardas, ¿verdad? Pero fíjense, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellas también estaban ahí, ellas no huyeron. Yo me imagino que ellas también se quedaron asombradas mirando lo que estaba sucediendo. Los guardas se quedaron paniqueados, ¿verdad? Y así. Entonces fíjense qué le dijo a las mujeres, qué les dijo a ellas. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no le habló a los soldados, le habló a las mujeres, le habló a ellas. No temáis vosotras, ustedes, no teman, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. Yo sé que ustedes están buscando a Jesús, no teman. Yo sé que ustedes lo están buscando, no teman. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Se cumplió su palabra y se sigue cumpliendo al pie de la letra, ¿verdad? Fíjense, el ángel de Dios confirmando que Jesucristo había resucitado. Les dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, vengan donde lo habían puesto. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Les dijo, vayan y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. ¿Quién ha resucitado? ¿Quién? Fíjense, wow. Qué poder, qué gran autoridad, ¿verdad? Resucitó de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Wow. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Vayan a Galilea, ahí lo van a mirar, él va delante de ustedes. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ellos salieron, o sea, habían entrado al sepulcro, miraron que ya no estaba ahí el cuerpo, ellas salieron y fueron como con dice que como con temor y con gran gozo. Me imagino que fue así, porque temor como que, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué pasó? Aquí estaba, de verdad resucitó, wow, o sea, con temor y con gran gozo a la vez, ese gozo que sentían que Jesús había resucitado y el ángel les había dicho que fueran, que allá lo iban a mirar en Galilea, ¿verdad? Wow, en Galilea. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. El ángel les había dicho que fueran a Galilea y le dijeran a sus discípulos que él había resucitado. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, o sea, mientras iban a dar la noticia a sus discípulos de Jesús, fíjense qué sucedió. He aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Él saludando, el saludo, ¿verdad? Jesús saludándolas y diciéndoles, salve. Y ellas al instante, fíjense qué hicieron,
abrazaron sus pies y le adoraron. Sabemos a quién únicamente se le tiene que rendir adoración, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, no teman, vayan. Dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Díganle las noticias a mis hermanos, a sus hermanos, ¿verdad? A quien les había mandado el ángel que fuesen también, confirmando también. Allí me verán. Y llegando ellas, he aquí unos de los guardas vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes. Los guardas dieron aviso a los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y fíjense qué hicieron ellos. Y juntados con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Y así esto fue oído. Fíjense. ¿Qué hicieron ellos? Estos sacerdotes se juntaron con los ancianos, ¿verdad? Y todos ellos se juntaron y pagaron dinero para que se divulgara. A estos soldados les pagaron dinero para que divulgaran esa fama de que una mentira, inventaron una mentira. Les pagaron a estas personas y ellos ya sabían la verdad. Habían escuchado lo que había sucedido con Jesús, que había resucitado y todo, ¿verdad? Entonces estas personas pagaron a estos soldados para que difamaran, para que dijeran todo esto, para que dijeran que sus discípulos habían venido de noche y que dice que le habían hurtado, que lo habían como sacado, ¿verdad? Que lo habían sacado de la tumba. Y entonces dice que esto se divulgó, ¿verdad? Sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros, mientras que ellos se descuidaron, ¿verdad? Supuestamente. O sea, los soldados que tenían custodiando les pagaron, ¿verdad? Ustedes digan que ustedes estaban, aquí estaban en la tumba, estaban cuidando, pero ustedes se quedaron dormidos. Entonces, mientras que se quedaron dormidos, vinieron sus discípulos y le hurtaron, lo sacaron, se lo llevaron. Entonces eso se divulgó, ¿verdad? Hicieron eso, les pagaron a estos soldados. Y si dice, y le hurtaron, y así esto fuere oído del presidente. O sea, ellos querían que esto fuera escuchado también del presidente, ¿verdad? De quien estaba al cargo entonces, que fue Pilato, ¿verdad? Dice: nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. O sea, ustedes no se preocupen, queremos que llegue a oídos del presidente, ustedes no se preocupen. Dice: como nosotros los respaldamos, ¿verdad? Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos. Tomaron el dinero, hicieron como les habían ordenado los sacerdotes, los ancianos, estas personas, ¿verdad? Para que difamaran esa gran mentira y se corriese eso, ¿verdad? Dice: y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los judíos, ¿verdad? No creen en Jesucristo, no creen en lo que sucedió. ¿Por qué? Por esto que se acaba de decir aquí. Si usted va a Jerusalén, ¿verdad? Predica la palabra, les habla de Jesús, lo van a juzgar loco, loca, y no van a creer en esto los judíos. ¿Por qué? Porque dice que hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy, todavía siguen, ¿verdad? Esperando esperando, ¿verdad? Su Salvador, su Redentor, cuando Jesucristo ya vino, murió por nosotros, resucitó. Fue resucitado al tercer día, ¿verdad? Y todo eso. Aún ellos siguen esperando un Salvador que venga, ¿verdad? Cuando, fíjense, dice que hasta el día de hoy, dice: mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Sus 12 discípulos con los que Jesús andaba predicando su palabra, andaba haciendo milagros y todo eso, ¿verdad? Sanando paralíticos, enfermos, todo eso. Sus 12 discípulos, los que se dispusieron a dejar todo por él y seguirlo y ir con él, ¿verdad? Dejaron trabajos, dejaron familia, se dispusieron y fueron y siguieron a Jesús, predicaron su palabra. A ellos se les dijo que fuesen aquí, ¿verdad? Entonces dice: y llegando Jesús les habló diciendo:
Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, al monte. Hay más revelación ahí que el monte, ¿verdad? Como le vinieron. ¿Usted quiere subir al monte de Dios? ¿Usted quiere ir a ese monte? Póngase en oración, conéctese con el Padre. Conéctese con el Padre y Él le va a revelar cosas. Él va a revelar cosas a usted, a su mente, a su corazón que usted ni sabía. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así está escrito la palabra de Dios en Jeremías. No me acuerdo cuál versículo es, pero así está escrito. Y llegando Jesús ellos fueron, los 12 discípulos fueron y se juntaron, ¿verdad? Aquí en este monte. Se juntaron, fueron ahí, como Jesús les había dicho. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tenía autoridad. En el cielo y en la tierra se le había dado potestad, ¿verdad? Autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Por tanto, vayan y doctrinad a todos los gentiles y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Les encomendó, nos encomendó una gran misión. Claro, ahí les estaba diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Más a los 11 discípulos se fueron a sus 12 discípulos, las personas que estaban, que lo siguieron, ¿verdad? Que estaban con él, que predicaban la palabra de Dios, que lo seguían. Quizás ahora Jesús no está ahora aquí en persona, ¿verdad? Y quizás no nos puede hablar directamente en persona, pero Él usa a sus personas, a todo aquel que se dispone a trabajar para la obra de Dios, ¿verdad? Dispone su alma, su mente, su corazón, se entrega por completo a Él. Él sigue usando personas para llevar a cabo esta gran misión, sus discípulos. Usted, una vez que acepta a Jesús en su corazón, lo acepta, le abre las puertas de su corazón, decide hacer la voluntad del Padre y someterse, ¿verdad?, a sus mandamientos, hacer su voluntad. Se convierte usted en un discípulo de Dios. Se convierte en un discípulo de Dios. Y usted y yo podemos hacer esto, poder llevar la palabra de Dios a otras personas para que conozcan a Jesús, para que vengan a Él. Como está escrito, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino es por Él. No hay mediadores, no hay otra cosa sino Jesús. Fíjense el gran mandato, la gran encomienda que les hizo, ¿verdad?, a sus discípulos. Quizás esos discípulos cumplieron con lo que Jesús les dijo, murieron, pero después que ellos murieron, los discípulos, hicieron más discípulos, los doctrinaron. ¿Qué significa los doctrinaron? Les enseñaron la palabra de Dios, les mostraron, les leyeron la Biblia, les mostraron, les hablaron de Dios. Estas otras personas creyeron en Dios, miraron los milagros, que Jesús sigue haciendo milagros, los milagros que hicieron en ellos, en sus familiares y todo, ¿verdad? Todo lo que sigue haciendo Dios, porque Dios no es como que está allá en su trono y como que nomás desde allá nos ven, nosotros acá, pues cada quien, ¿verdad?, que haga lo que quiera. No, Jesús, Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo milagros. Y la palabra se sigue predicando, se sigue llevando a todas esas personas que lo necesitan, que aceptan a Jesús en su corazón, que deciden seguir a Jesús. Dice, y les dijo a todas las gentiles, bautizándolos aún se sigue bautizando las personas, ¿verdad? Cuando ya conocen la palabra de Dios, cuando se les habla la palabra de Dios, se les doctrina, se les da un estudio bíblico, que conozcan bien la palabra de Dios. Ellos una vez han tomado una decisión de aceptar a Jesús en su corazón, ellos se alimentan, se nutren, nos nutrimos de la palabra de Dios, nos alimentamos de la palabra de Dios. Usted mira, conoce del Evangelio, conoce la palabra de Dios, lee su Biblia diariamente, se alimenta de la palabra de Dios, que usted dice, wow, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
usted lo acepta, usted se bautiza, usted sigue haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Sigue trayendo personas al arrepentimiento, a que corrijan sus vidas de cómo la están llevando, de pecados, de tanta maldad que hay ahora en día, ¿verdad? En el mundo. Se dispone a hacer ¿cómo le puedo decir? Mandato, ¿verdad? Que el Padre nos da. Y fíjense qué dice. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted, yo no estamos solas, no estamos solos, tenemos el respaldo de nuestro Padre Celestial Jesucristo que está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Dispongámonos a hacer esto que el Padre nos encomendó a hacer, ¿verdad? Si usted lo siente en su corazón, hablarle a alguien, si usted ha visto, yo hemos visto ese gran cambio en nuestras vidas al aceptar a Jesucristo en nuestros corazones, al cambiar la vida que estábamos llevando, a estar llevando una vida más agradable ante los ojos de Dios, hacer su voluntad. Usted ha visto ese gran cambio en usted, en su persona, usted ha visto milagros en usted, en su familia, que Dios ha estado haciendo con usted. Usted conoce palabra de Dios, usted tiene conocimiento de la palabra de Dios. Usted puede llevar a cabo esta gran misión que Dios encomendó, que Jesús nos encomendó. Voy a continuar leyendo aquí, ya se terminó el libro aquí de Mateo, voy a continuar leyendo en el libro de Marcos, el segundo evangelio según San Marcos, capítulo 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados, y salía a él toda la provincia de Judea y de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camello, y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar el encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Juan, él estaba anunciando el evangelio, estaba anunciando, ¿verdad?, a Jesús, estaba anunciando enderezad sus veredas, o sea, corrijan sus caminos por los que van, sus veredas, corrijan el camino en el que van. Juan les estaba advirtiendo, les estaba diciendo, como pónganse a cuentas, enderezad sus veredas, enderecen el camino por el que van. Fíjense por qué camino es que están caminando, por el camino de la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué camino iban, verdad? Él les estaba hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, y bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Él les estaba predicando el bautismo para remisión de sus pecados, que los bautizaba, ¿verdad? Los sumergía en agua, los sacaba para el perdón de sus pecados. Y salía a él toda provincia de Judea y de Jerusalén, y eran todos bautizados en el río del Jordán. Fíjense, salía toda la gente, ¿verdad?, de Judea y de Jerusalén. Dice, y eran todos bautizados por él en el río Jordán. Toda la gente venía a él, ¿verdad?, y se bautizaba.
¿Por qué? Porque él ya les había predicado, ¿verdad? Del bautismo, del arrepentimiento. Estas personas decidieron tomar esa gran decisión de ser bautizadas, ¿verdad? Y salía él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Confesaban sus pecados, ¿verdad?, al Padre, y eran bautizados. Y Juan andaba vestido y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Él les predicaba: tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. O sea, no soy digno ni siquiera de desatar sus zapatos. Fíjense, es grande el que viene con gran autoridad, ¿verdad? El que viene atrás de mí. Él sabía a quién estaba predicando. Él sabía de quién estaba hablando, ¿verdad? Les estaba advirtiendo, les estaba diciendo: corrijan su camino por el que van, ¿verdad? Que como dice que les dijo: enderezad sus veredas. Miren el camino por el que van, corríjanse, ¿verdad? Y les predicaba el evangelio y lo del bautizo y todo. Dice: yo a la verdad os bautizo con agua. Yo los bautizo con agua. Él los bautizaba en agua, los sumergía y los bautizaba en agua. Dice: mas él os bautizará con Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dios nos bautiza a nosotros con Espíritu Santo. Usted ha aceptado a Jesús en su corazón, ¿verdad? Conoce la palabra de Dios. Usted quizás se congrega, ¿verdad?, en una iglesia, va y escucha la palabra de Dios. Usted puede recibir este bautizo en Espíritu Santo. Es algo extraordinario, es algo que no se puede describir con palabras. Es algo sobrenatural que a usted le puede suceder si usted acepta, ¿verdad?, esto. Es no sé cómo describirlo, pero es solamente las personas que lo han vivido saben de qué es que le hablo, porque la presencia de Dios es algo que se siente claro. El Espíritu Santo de Dios cuando viene, ¿verdad?, cuando viene a llenarnos, ¿verdad?, a llenar nuestra alma, a saciar ese vacío, esa aflicción, eso por lo que estemos pasando. Él nos da fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Su Espíritu Santo de Dios se puede sentir claramente, pero el ser bautizado con el Espíritu Santo es algo sobrenatural, es algo más grande, es algo hermoso, glorioso, que es como que te aventasen una cubetada de agua encima, desde la cabeza hasta la planta de tus pies, que es sobrenatural, que te quedas ahí como que, wow, como que no quieres salir de esa atmósfera, de eso hermoso, no sé cómo expresarlo. Usted lo tiene que vivir para que sepa de qué es que le estoy hablando, ¿verdad? Cada quien tenemos experiencias diferentes, ¿verdad? Lo vivimos de diferente manera, ¿verdad? Y todo eso. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Fíjense, vino Jesús para que Juan lo bautizara en el Jordán, como estaba bautizando a las demás personas, ¿verdad? Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Fue bautizado Jesús por Juan, ¿verdad?, en el Jordán. Dice, y luego subiendo del agua, o sea, ya lo bajaron, ¿verdad? Lo subieron. Es como cuando te bajan, en la simbolización de que te mueres al pecado, mueres a tu vida antigua, a tu vida, todo lo que estabas haciendo que no era digno ante la presencia de Dios. Tú naces cuando sales del agua, es una representación, sales a una vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice que al salir Jesús del agua, el Espíritu como paloma, el Espíritu de Dios, fíjense, en forma de paloma, que descendía sobre él, vino sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, se escuchó una voz del cielo cuando eso sucedió, que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. ¡Wow! Hermoso. El Padre, ¿verdad?, confirmando: tú eres mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Luego el Espíritu Luego el Espíritu le impele al desierto, y estuvo allí en el desierto
en espíritu, ¿verdad? En espíritu Jesús fue llevado al desierto, ¿verdad? Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Satanás fue llevado en el espíritu al desierto. Fíjense, recién bautizado, recién que recibió el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Llevado al desierto. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, o dice que fue tentado, ¿verdad? Y estuvo allí en el desierto 40 días. Estuvo Jesús en el desierto, que fue llevado en el Espíritu, ¿verdad? Estuvo ahí 40 días. Imagínese usted, ¿verdad? Era tentado de Satanás, fue tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjense, encarcelaron a Juan. Entonces vino Jesús a predicar el evangelio de Dios a Galilea, ¿verdad? Y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el evangelio. Jesús estuvo predicando, ¿verdad? El tiempo es cumplido, o sea, el tiempo ya se terminó, el tiempo ya se cumplió. El reino de los cielos está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Arrepiéntanse, crean al evangelio, crean a la palabra de Dios, ¿verdad? Y pasando junto a la mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés su hermano, que estaba la red en la mar, a Galilea. Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Él iba predicando la palabra, ¿verdad? Se encontró a estas personas, ¿verdad? A Simón y a Andrés su hermano. Se los encontró que estaban pescando ahí, ¿verdad? Y les dijo: vengan, yo los haré pescadores de hombres. ¿A qué se estaba refiriendo que los pescadores de hombres? Atraer personas al arrepentimiento, atraer personas a los pies de Cristo, a que conocieran la palabra de Dios, ¿verdad? Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío que aderezaban las redes. Oh, fíjense, y ellos le siguieron, ¿verdad? Luego, dejadas sus redes, le siguieron. Dejaron las redes con las que estaban pescando y se fueron, le siguieron. Hermoso. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío que aderezaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Llevó a otras 2 personas, ¿verdad? Llevaba 2 y luego llevó a estas otras 2 personas, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Lo llamó también, y ellos también fíjense a quién dejaron: a su padre, y a su padre en el barco con los jornaleros. O sea, ellos estaban pescando con su papá, ¿verdad? Como está escrito aquí. Y dice que con sus jornaleros, o sea que había más gente ahí, ¿verdad? También. Entonces ellos, dejando a su papá, dejando ahí a las personas con las que estaban trabajando, ¿verdad? Dice, fueron en pos de él, lo siguieron, fueron también con él. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, no dice que el domingo, ¿verdad? Los sábados. Entraron en la sinagoga
sinagoga enseñaba. Entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban, la sinagoga era un templo, ¿verdad? Que estaba ahí para predicar la palabra de Dios. Y dice, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. ¿Verdad? Los escribas, la Torah, ¿verdad? Como la enseñaban y todo eso, el templo como estaba ahí, él entró a predicar la palabra y dice que la predicaba, fíjense cómo la predicaba. Fíjense cómo les enseñaba. Dice, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Él les enseñaba, fíjense, con gran potestad, con gran autoridad. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces. O sea, ahí en ese templo estaba una persona que estaba, y dice que un hombre con espíritu inmundo. O sea, hagan de cuenta como un endemoniado que traía como algo por dentro, ¿verdad? Entonces se empezó a gritar, me imagino ese hombre ahí. Porque ya ven no sé si han visto videos o han visto cosas, cómo se ponen los endemoniados, los que traen como por dentro un espíritu malo y todo eso, como que se ponen a gritar como locos, como me imagino, ¿verdad? Así más o menos. Dice, el cual dio voces, o sea, me imagino que se puso a hacer eso, diciendo, ¡ah! Aquí está con exclamación abajo y arriba, ¡ah! ¿Se imaginan? Miró a Jesús, sabía quién estaba ahí, ¿verdad? Supo quién estaba ahí. El demonio que estaba dentro de esa persona. Y le dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Les dije, los demonios saben quién es, ¿verdad? Ese hombre dio voces, quizás no esa persona, sino el demonio que traía yo por dentro lo hizo que hablara y que dijera estas palabras, ¿verdad? Porque ven cómo cuando un demonio, todo eso, esas cosas malas se apoderan de las personas, hablan cosas incoherentes, hablan cosas que quién sabe que hasta que no los liberen, oren por ellos, hagan una oración de liberación, entonces personas pueden quedar libres de todo eso que traen adentro, ¿verdad? Todo eso que los atormenta, que los está destruyendo poco a poco. Dice, fíjense, le dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Él sabía, esos demonios sabían, porque no traía nomás un demonio, traía más, se me hace, porque dice que era espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes, verdad? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó, diciendo, enmudece y sal de él, como cállate, y le dio la orden para que saliera de ese cuerpo, de ese hombre, con autoridad. Y el espíritu inmundo haciéndole pedazos, y clamando a gran voz, salió de él. Me imagino que se revolcó, ¿verdad? Y salió de ese cuerpo, salió de ese hombre. Fíjense, le dijo, enmudece y sal de él. O sea, ven que empezó como a dar voces, ¿verdad? Porque aquí dice como, ¡ah! Aquí está escrito, ¡ah! Y le dice, enmudece y sal de él. Jesús le dio la orden, ¿verdad? A ese espíritu, esa potestad, lo que sea que ha traído ese hombre. Y salió, ¿verdad? De él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con potestad aún los espíritus inmundos manda y le obedecen? Se quedaron asombrados, ¿verdad? Los escribas, las personas que estaban ahí, ¿verdad? Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Se divulgó, ¿verdad?, de Jesús en toda Galilea. Y luego saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan.
Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura y le hablaron luego de ella. Entonces llegando él, la tomó de su mano. O sea, le dijeron a Jesús, mira, la suegra de Simón está enferma y con mucha calentura y eso. Entonces, fíjense qué pasó. Entonces llegando él, la tomó de su mano y la levantó. Y luego la dejó la calentura y le servía. Él vino, la tomó de la mano, la levantó y luego le dejó la calentura, se le quitó por completo esa temperatura que tenía, ¿verdad? Esa enfermedad. Dice, y le servía. Ella miró que al instante, ¿verdad? Que Jesús la tocó, ¿verdad? Que la levantó. Se le fue la enfermedad, se le fue la temperatura, lo que sea que tenía. Ven cómo se siente uno cuando se enferma con temperatura, como agobiado, como que nomás quiere estar uno acostado, como pues mal cuando uno se enferma, ¿verdad? Entonces esta mujer, cuando miró que Jesús lo que hizo, la tomó de la mano, la levantó y al instante esa enfermedad se fue, se le quitó la temperatura, ella sintió el bienestar, me imagino al instante que se sintió bien, dice, y le servía. Fíjense qué hermoso, le servía, o sea, estaba a su disposición, ¿verdad? De él. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados. O sea, ya se llegó la tarde después, ¿verdad? Y le traían a él todos los que tenían mal, o sea, todos los que estaban mal. Y todos los que estaban mal, o sea, todos los que estaban enfermos, alguna enfermedad, alguna dificultad, que tenían algo. Y endemoniados, y los que traían demonios, que andaban endemoniados, que por X cosa, ¿verdad? Andaban endemoniados. Y toda la ciudad se juntó a la puerta, todos los de la ciudad vinieron ahí a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba decir a los demonios que le conocían. No, o sea, sanó a muchos enfermos, ¿verdad? Todos los que le trajeron los sanó. Y también a los que estaban endemoniados también los liberó, ¿verdad? Y dice y no dejaba decir a los demonios que le conocían, o sea, no dejaba que los demonios hablasen, ¿verdad? Que le conocían a Jesús. Porque ven lo que sucedió acá, lo que sucedió cuando estuvo en la sinagoga, que este demonio que estaba dentro de esta persona gritó y dijo quién era, ¿verdad? Acá habían dicho quién era. Entonces a estos otros endemoniados y todo eso, les dijo, no los dejó que hablasen a los demonios, no los dejó. Y levantándose muy de mañana, aún de noche, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Se imagina usted? Jesús oraba, el Hijo de Dios. Nosotros debemos de orar, estar en comunión con el Padre siempre, porque como leí ayer, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne está enferma. ¿Recuerdan como leí ayer? Necesitamos orar para no entrar en tentación. Tentaciones de diversas cosas pueden venir, ¿verdad? De diversas cosas. El diablo sabe con qué es con que lo puede tentar a usted, a mí. No todos estamos expuestos, ¿verdad? De que Satanás venga y nos ponga una tentación sea de lo que sea, ¿verdad? Debemos de estar orando, ¿verdad? De estar en comunión con el Padre siempre para que no entremos en tentación. Y les dice, y se fue a un lugar desierto y allí oraba, a un lugar solitario. No tiene que estar usted orando siempre en grupo, siempre en grupo con alguien, siempre usted, claro, también es importante, ¿verdad? Quizás a lo mejor se reúnan a las personas y queden a lo mejor de hacer esto por un cierto tiempo, ¿verdad? Pero eso no tiene que quitar su oración de usted. No se acostumbre a hacer algo así o que sea por siempre, porque eso no es bíblico. Fíjense, allí dice que se fue a un lugar desierto y allí oraba, a un lugar secreto donde solamente usted y el Padre. Claro que podemos orar con todos los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Y hacer, como les digo, quizás así, como orar a lo mejor por un cierto tiempo, ¿verdad? Pero no es para que siempre usted esté orando así, no. No siempre. Usted debe de tener una comunión con el Padre, todos debemos tener una comunión con Dios, ¿verdad? En un lugar secreto, usted, yo,
Como en mi lugar, yo lo hago cuando ya mis niños se van a dormir, cuando ya todo está en silencio, yo busco mi lugar secreto, un lugar, aquí dice que un lugar desierto, un lugar a solas, ¿verdad? Con el Padre, hincarse, a orar, a hablar con Él. No estoy hablando de no estoy hablando de algo religioso, no estoy hablando de decir vanas repeticiones, ¿verdad? Como está escrito aquí que dice, no digáis vanas repeticiones como los escribas fariseos que creen que por su palabrería serán escuchados. No me acuerdo bien cómo exactamente dice, sí, pero lo que nos da a entender es que no digamos como repeticiones vanas, ¿verdad? Como en algunas iglesias o como eso, ¿verdad? Como algunas personas lo hacen como de decir, me aviento tantos de eso y tanto de esto y ya. No. El Padre quiere una comunión con usted, conmigo, de amigos, de que te acerques al Padre y le platiques lo que te está pasando, lo que te está sucediendo. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en tu vida? ¿Cómo te fue en tu día? Porque estamos hablando que día a día, ¿verdad? Que estemos en oración, en comunión con el Padre. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en tu día? ¿Cómo me fue en mi día? ¿Qué sucedió? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué me disgustó? ¿Qué quiero cambiar en mí? ¿Qué quiero hacer mejor? ¿Qué quiero que el Padre me ayude? Que aún yo no puedo en esa área. Hablemos con el Padre como nuestro mejor amigo. Si tú sientes, si tú tienes algo en tu corazón, en tu mente, que tú sientes que tú no se lo debes, no se lo quieres platicar a nadie porque no le tienes confianza quizás a nadie para platicarle eso que tú tienes en tu corazón, que vienes guardando quizás por muchos años, que tienes ahí, ¿verdad? Guardado y que tú no sientes a decírselo a nadie. Tú habla con el Padre directamente, tú a solas en un lugar donde estés solamente tú y Él. Él te va a escuchar, te va a escuchar, te va a entender, te va a llenar con su Espíritu Santo, te va a dar fuerzas para seguir adelante. Y Él dice, y fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le siguió Simón y los que estaban con él. Y hallándole, fíjense, le siguió después ya cuando él se fue a orar, le siguió Simón y los que estaban con él, los que estaban ahí con él, y hallándole, lo encontraron donde estaba orando, lo encontraron ahí donde él estaba orando. Le dicen, todos te buscan, todos te andan buscando. Fíjense que les contesta y les dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Él sabía el mandato, ¿verdad?, que tenía del Padre. Él sabía la comisión que tenía, lo que debía de hacer, ¿verdad? Dice, acá te anda buscando bien harta gente, o sea, porque él ya había hecho milagros, había hecho todo esto, ¿verdad? Entonces él después se fue a orar a este lugar secreto al Padre, ¿verdad? Y fíjense que les dice, vamos a los lugares vecinos, o sea, vamos, me imagino, a los pueblitos, a los lugares que estaban por ahí cerca. Dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, o sea, para que yo lleve la palabra del evangelio también allí, ¿verdad? Porque para esto he venido, a esto vine. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Y un leproso vino a él rogándole e hincada la rodilla le dice, si quieres puedes limpiarme. Fíjense, él predicaba, seguía predicando la palabra de Dios. Dicen que fue a las sinagogas de ellos en toda Galilea, fíjense, en todas, o sea, como en todos los templos de Galilea, él fue y predicaba, fíjense, y echaba fuera los demonios. Y luego un leproso a él, tenía lepra este hombre, ¿verdad? Un leproso vino a él rogándole hincada la rodilla. O sea, me imagino que este hombre tenía una lepra grave, ¿verdad? Algo en su cuerpo, una lepra. Entonces me imagino que escuchó de Jesús que sanaba, que curaba, que sacaba demonios, que todo eso. Entonces vino a él, dice que hincó su rodilla, o sea, como en reverencia, me imagino, ¿verdad? Así, dice, rogándole, le rogaba a Jesús, dice, le rogaba, e hincada la rodilla le decía, si quieres, puedes limpiarme, o sea, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice, quiero, sé limpio. Lo sanó. Y así que hubo él hablado así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquel y fue limpio.
al instante que él dijo la palabra, ¿verdad? Se fue, pero fíjense, le dijo, quiero, sé limpio. Limpio, aquí se está refiriendo más que limpio a limpiar del alma, limpiar más que la lepra que traía por fuera, más que la lepra que traía en el cuerpo, había otra lepra también más grave, ¿verdad? Le dijo, sé limpio, te limpio, lo limpió. Y saben cómo Dios limpia de adentro hacia afuera. Y así que hubo él hablado, después de que él hubo hablado, la lepra se fue luego de aquel y fue limpio, se le fue la lepra, fue limpio. Y le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Lo mandó, fíjense, le dijo que no dijera que había sido sanado, lo mandó, sino ve, muéstrate al sacerdote, que fuese con el sacerdote, dice, y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Mas él salido comenzó a publicarlo mucho. Fíjense, Jesús le dijo, no digas, solamente ve y haz esto. Fíjense, y él lo que hizo, salido comenzó a publicarlo. O sea, ya yéndose él, comenzó a publicarlo mucho, empezó a hablar de él y a divulgar el hecho. Empezó a hablar de Jesús y a decir lo que había sucedido, ¿verdad? Dice, y a divulgar el hecho, lo que había pasado. De manera que ya Jesús no podía entrar de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. O sea que él ya no podía entrar a la ciudad, ya se había divulgado tanto su fama, ¿verdad? Y todo eso. Se había divulgado, se había hablado tanto de él y todo eso. Entonces dice, ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, o sea, no podía ya manifestarse, entrar a la ciudad, ¿verdad? Sino que estaba fuera en los lugares desiertos. Estaba, me imagino, afuera de la ciudad, en los lugares desiertos, alrededor de ahí, ¿verdad? Dice, y venían a él de todas partes. A las afueras de ahí, ¿verdad? Estaba él ahí, la gente supo que estaba allá afuera, ¿verdad? Afuera de la ciudad, en los lugares ya más desiertos allá, y la gente venía a él. ¿Por qué venían? Porque habían escuchado de Jesús, habían escuchado que él sanaba, que él sacaba demonios, que él curaba, y que él estaba principalmente predicando la palabra, ¿verdad? Los estaba adoctrinando, los estaba enseñando la palabra de Dios. Y venían a él todos, venían a él, dice, venían a él de todas partes, de todos lugares venían. Ahí me voy a quedar. En el capítulo 2 del libro de Marcos. Ahí me voy a quedar en ese capítulo. Les leí la palabra de Dios, traté de explicarla un poquito, lo poco que yo sé, ¿verdad? Espero que les haya sido de bendición, de edificación para sus vidas. Las invito a que tomen su Biblia y la lean. Aquí es donde está la verdad, a todo lo que usted está viviendo, todo lo que usted está pasando. Aquí hay una respuesta a todo eso, ¿verdad? Aquí hay algo que el Padre tiene para usted, para que lo conozca, para que se enamore de Él, para que le sirva, para que haga su voluntad, para que tenga un cambio de vida. La palabra es buena para, ¿cómo dice su palabra Dios? Para redarguir, es muy importante para la edificación del ser humano. Es como yo les había dicho una vez, es como el manual del ser humano, que a veces nos complicamos tanto con algo y que esto y así, y no siendo que aquí está cómo es que debemos de vivir nuestra vida de una mejor manera, de una forma agradable ante los ojos de Dios, para que nos vaya bien en la vida. Es como el mapa también que Dios nos dejó para llegar hacia Él. Dios les bendiga, cuídense mucho, pídanle a Dios si es que acaso aquí algo a lo mejor a mí se me pasó a hablar, ¿verdad? O cualquier cosa, pídale a Dios para que sea Él mostrándole lo que está aquí escrito, ¿verdad? Dios les bendiga, nos vemos
No sé, mañana a lo mejor voy a entrar a lo mejor un poquito más tarde porque tengo una cita al dentista, no sé, pero igualmente aquí voy a estar, no sé, a lo mejor, am, no sé si como a las 12 o no sé, pero voy a tratar de estar aquí mañana también, ¿ok? Dios les bendiga, cuídense mucho, nos vemos mañana primero Dios, ¿ok? Si Dios así lo permite.